Constitucionalmente hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Es un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. Constitucionalmente hablando. En este primer capítulo te contaremos qué es la Corte Constitucional y cuál es su rol en el sistema democrático. Lo haremos de la mano de Agustín Grijalva Jiménez, ex juez de la Corte y uno de los más destacados profesores de Derecho Constitucional del país, y de Lorena Molina Herrera, la actual secretaria técnica jurisdiccional de la Corte. Bienvenidas y bienvenidos. Para empezar, partamos de la pregunta más elemental, doctor Grijalva. ¿Qué es una Corte Constitucional? Bueno, muchas gracias por la invitación y mis felicitaciones por esta iniciativa tan valiosa de comunicación con los ciudadanos, ciudadanas. Bien, una Corte Constitucional es una entidad pública que en realidad tiene varias e importantes funciones. Una de ellas, por ejemplo, es juzgar cuando una ley u otra norma inferior a la Constitución es contraria a la Carta Fundamental. La Corte decide, por ejemplo, cuándo las normas de una ley pueden ser violatorias de derechos que la Constitución garantiza. O, por ejemplo, también cuándo no se ha seguido el procedimiento que la Constitución ordena que se siga para dictar una ley, tanto por parte de la Asamblea como del colegislador, que es el presidente de la República. Por otra parte, fíjense que la Corte también desarrolla jurisprudencia sobre los derechos constitucionales. Esto quiere decir que precisa, que aclara, que desarrolla el contenido de los derechos que están en la Carta Fundamental. Y que, por cierto, están en parte, digamos, establecidos, regulados de forma general en la Constitución y en las leyes. Pero la definición de ese contenido de los derechos se complementa, se precisa justamente a través de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, fíjense, podemos poner dos ejemplos. Justamente recordarán que se discutía el asunto del aborto por violación, ¿no? Había una norma del Código Penal que sancionaba como delito cuando una mujer en plena capacidad mental abortaba si es que el embarazo era resultado de la violación. Por ejemplo, esa norma fue juzgada por la Corte Constitucional y la Corte llegó a la conclusión de que era inconstitucional, era contraria al derecho a la libertad sexual, el derecho, digamos, a la dignidad, la igualdad, etc. Entonces analiza en la sentencia y toma la decisión de que había que interpretar de determinada forma esa norma del Código Penal para que no se violen estos derechos de las mujeres. Luego, respecto a esto de desarrollar jurisprudencia, también recientemente hubo un caso, ¿no es cierto?, en el que se discutía si se violaba la integridad personal en cuanto a la aplicación o no de la garantía de habeas corpus, porque el habeas corpus, según nuestra Constitución, garantiza no solo la libertad, es decir, evita que se prive de forma arbitraria, ilegal, ilegítima a una persona, sino que también garantiza la integridad personal. Entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte en su jurisprudencia trata de explicar, de precisar qué es la integridad personal, ¿no? Cómo se relaciona incluso con otros derechos, con el derecho a la salud, etcétera, ¿no? Con la propia dignidad de la persona. Entonces eso se hace a través de la jurisprudencia. Y finalmente, bueno, hay que indicar que hay muchas otras competencias de la Corte Constitucional, pero todas se relacionan de una manera u otra con el hecho de que siempre prime la Constitución sobre las leyes, sobre otro tipo de normas. Entonces la Corte tiene competencias, por ejemplo, sobre dictámenes relativos a tratados, a estados de excepción, a consultas populares, reformas a la Constitución,
Incluso revisión de los procesos de la justicia ordinaria cuando se viola el debido proceso. Pero digo, en todos estos casos hay una relación con este principio de que la Constitución es la que debe prevalecer, y dentro de la Constitución, pues los derechos no son lo único que integran la Constitución, pero sí son como el corazón de la Constitución. Luego, la Constitución tiene otras normas, otros principios muy importantes que sobre todo organizan, distribuyen, limitan, orientan el poder de las distintas instituciones del Estado. Doctor Grijalva, ¿y por qué es importante que exista una Corte Constitucional? Bueno, todos nosotros podríamos imaginar qué sucedería, ¿no es cierto?, si es que no hubiera una Corte Constitucional. Eso querría decir que, por ejemplo, la Asamblea podría dictar leyes que violen derechos y no pasaría nada, ¿no? Porque esas leyes, digamos, no habría este contralor que una vez presentada una demanda revisaría si efectivamente esa ley está violando uno o varios derechos constitucionales, y esto, fíjense, sería gravísimo, ¿no? Esto es lo que sucede en los sistemas autoritarios, ¿no? En que realmente no rige el Estado de Derecho. También podemos imaginar que muchos derechos quedarían formulados de una manera muy vaga, muy abstracta, ¿no?, muy general. En los casos que poníamos hace un momento, por ejemplo, tendríamos la norma de que el habeas corpus, además de la libertad, protege la integridad personal. ¿Pero qué es integridad personal? Eso incluye, ¿qué? Torturas, problemas de salud, problemas, digamos, en el caso, por ejemplo, de grupos vulnerables o como las personas con discapacidad, los adolescentes, o grupos históricamente discriminados como los indígenas, las mujeres, ¿no? Pongamos el caso de mujeres embarazadas. ¿Cómo debe allí llevarse a cabo la ejecución de una sentencia, la privación de libertad, pero de modo que no se viole la integridad personal, ¿no? Entonces, a través de su jurisprudencia, la Corte va aclarando todas estas situaciones en sus sentencias, dilucida, precisa, por ejemplo, en todos estos casos de estos grupos, ¿qué debe entenderse por integridad personal, ¿no? Entonces, en definitiva, la Corte, digamos, al evitar que las leyes violen derechos, y más bien al contrario, al dilucidar, al aclarar el alcance de esos derechos, pues define ciertos límites y ciertos deberes de las entidades públicas, ¿no?, del gobierno, del Estado en general, respecto a estos derechos, ¿no? Entonces es muy importante porque a través de esta actividad, pues la Constitución realmente tiene supremacía y cumple su función de limitar y de orientar el poder del Estado, ¿no? Pongamos un ejemplo. Fíjense ustedes el reciente caso sobre educación, ¿no?, en el que, como conocemos, pues por un proyecto de reforma a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, se establecía el incremento, ¿no?, de las remuneraciones y de la jubilación de los profesores. Por ejemplo, en ese caso, había en el procedimiento una serie de falencias, no se había indicado, faltaba un informe para indicar las fuentes de financiamiento, y entonces se demandó la inconstitucionalidad, ¿no? La Corte entonces conoció esto, examinó, revisó detalladamente ese proceso, finalmente decidió el año anterior devolver, ¿no es cierto?, ese proyecto de ley para que cada instancia cumpla con su deber constitucional, se establezcan efectivamente las fuentes de financiamiento. Y finalmente, bueno, en esta sentencia, la Corte
establece que ha sido el Ejecutivo el que más bien no ha hecho las argumentaciones, no ha hecho los análisis, digamos, para que ese incremento no se produzca, ¿no? Incluyendo los análisis financieros, la identificación de fuentes, etcétera, y toma una decisión que en este caso lleva a efectivizar el derecho a la educación, ¿no? Que es un derecho universal, un derecho pues importantísimo que tenemos todos los ciudadanos y que obviamente está vinculado al hecho de que los las profesoras tengan una remuneración digna en el país y una jubilación adecuada. Entonces ahí podemos ver la importancia del rol de la Corte. Doctor, ¿por qué un órgano encargado de custodiar la Constitución debe ser Corte o Tribunal? Bueno, pensemos qué sucede si es que se viola una ley, ¿no es cierto? Si alguien viola una ley, esto va a llevar a un proceso judicial. Un juez, una jueza, un tribunal va a resolver sobre la violación, ¿no es cierto? Pongamos desde una infracción de tránsito, la comisión de un delito. Bien, pues la Constitución es la ley más importante de todas, es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Tan importante que está sobre todas las demás leyes. Entonces, si se viola la ley más importante de todas, como es la Constitución, pues tiene que haber jueces, juezas, una corte que juzgue esa violación. Y tiene que hacerlo, pues, con criterios jurídicos, porque la Constitución es muchas cosas, es varias cosas al mismo tiempo, es un acuerdo, un pacto político. Una constitución expresa los valores más importantes de una sociedad, de una comunidad política, expresa incluso sus sueños, sus grandes objetivos, expresa acuerdos entre distintos sectores políticos. Es muchas cosas una constitución, pero una constitución, como decimos, es también una ley, y es la ley de mayor jerarquía en un país. Entonces, si es que le vamos a dar ese valor jurídico de ley, superior a todas las leyes, de leyes, como se suele decir, entonces las violaciones a la Constitución tienen que ser juzgadas jurídicamente por jueces, por juezas, por un tribunal, ¿no? Entonces, esta es la razón fundamental, y hay que decir que al país le ha llevado tiempo y esfuerzo que la Corte Constitucional juzgue con criterio jurídico, ¿no? Actualmente, esta es una cosa que los movimientos, las organizaciones sociales, la sociedad ecuatoriana tiene que defender, ¿no? Porque no es fácil lograr tener una Corte que juzgue conforme a derecho, no conforme a presiones, a intereses políticos, peor a corrupción, no, sino en base a un análisis jurídicos, ¿no? Y en las sentencias de la actual Corte desde el 2019, ¿no? Si revisando la sentencia se ve por la argumentación, por la forma como se hace el análisis, que realmente hay un análisis jurídico propio de una corte o un tribunal, ¿no es cierto?, cuando se producen violaciones de derechos. Digo que no ha sido fácil de lograr porque ese es el resultado de un proceso histórico, ¿no?, del desarrollo de esta institución desde los años 40 del siglo XX, en que se crea por primera vez el Tribunal Constitucional, pero ahí no se consideraba propiamente un órgano jurisdiccional, una corte, un tribunal, sino que era más bien un órgano de tipo político, y así se mantuvo durante muchos años en el Ecuador. Yo creo que ahora hemos logrado ya tener una verdadera corte constitucional, ¿no?, que juzgue, como decíamos, conforme a derecho estos conflictos y proteja conforme a derecho los derechos de todos. ¿Cuál es el rol de la Corte Constitucional en el sistema político?
Bueno, hacer realidad la Constitución, ¿no? Lo cual siempre es una aspiración, siempre es un esfuerzo permanente, no es que la Constitución llega a un momento en el que tiene plena aplicación, sino que siempre, digamos, estamos abocados a una situación en la que tenemos mayor o menor aplicación de la Constitución, pero una Corte Constitucional independiente, institucional, seria, como la que tenemos, pues siempre empuja en el sentido de que la Constitución tenga mayor aplicación, ¿no? De que se haga cada día, más real, ¿no? Y en ese esfuerzo, pues, los actores políticos, ¿no? Tienen que también canalizar, atender en su accionar político las reglas de la Constitución. Qué sé yo, por ejemplo, el presidente, ¿no? Tendrá que desarrollar, ejercer sus competencias otorgadas por la Constitución, no excederse en el ejercicio de esos poderes, sino ejercer las competencias que le da la Constitución, lo propio la Asamblea Nacional, organismos de control como las superintendencias, Contraloría, etcétera. La Constitución organiza el poder, ¿no? Organiza, distribuye competencias entre los distintos órganos. Entonces, esto es muy importante porque hace que cada cual ejerza, ¿no es cierto?, las facultades que efectivamente tiene, no se exceda, ¿no? Luego, para la sociedad, la Corte es un foro muy importante. Si es que las organizaciones sociales, los movimientos sociales consideran que quizás la Asamblea, el presidente han dictado una ley inconstitucional, como hemos dicho, incluso cualquier ciudadano, de forma individual, ¿no? Considera que una ley ha violado un derecho, por ejemplo, que la Constitución establece, pues puede venir ante la Corte, demandar la inconstitucionalidad, y la Corte va a hacer un examen jurídico, ¿no? Pormenorizado, detallado, serio, para ver si esto es así, y va a ver si es que es posible quizás interpretar esa ley conforme a la Constitución, o si esa ley tiene que ser declarada inconstitucional. Y si es declarada inconstitucional, la ley en su integridad o partes de la ley, pues ya después no tiene ningún valor jurídico. Ya no deja de ser una norma legal, porque, por ejemplo, viola derechos. Entonces es un espacio institucional muy importante. Y luego lo otro que decíamos, como la Corte va progresivamente aclarando en base a, no de forma arbitraria, sino en base a la propia Constitución, a la ley y a la jurisprudencia anterior, el contenido de los derechos. Esto también es importantísimo, ¿no? Pensemos nuevamente los grupos vulnerables y históricamente discriminados, ¿no? Mujeres, indígenas, personas con discapacidad de la tercera edad. Allí, por ejemplo, la Corte ha ido aclarando, por decir algo, el derecho a la seguridad social, ¿no? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué limitaciones o restricciones son inconstitucionales? ¿No es cierto? Entonces ha ido aclarando así el contenido de los diversos derechos. Y esto, por supuesto, es algo que es importante para todos, que influye en la vida de todas y de todos, ¿no? Porque al aclarar estos derechos sabemos, como decíamos, los límites del gobierno, del Estado, y también lo que tiene que hacer, también los deberes a los que está obligado para efectivizar esos derechos, ¿no? Y luego las otras competencias de las que hablábamos en un estado de excepción. La Corte, como lo ha hecho la actual Corte Constitucional, va a delimitar, va a regular claramente hasta dónde se puede suspender ciertos derechos conforme a la Constitución, cómo se va a ejercer las facultades excepcionales del presidente, etcétera. Entonces, realmente, si una Corte funciona de forma adecuada, es una instancia muy importante para la sociedad civil y para los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Para continuar esta reflexión le doy la bienvenida a la doctora Lorena Molina. Le pregunto, doctora, ¿qué significa que sea una alta corte? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir este espacio con el doctor Grijalva y por supuesto con ustedes de parte del CEDE que nos han hecho esta amable invitación. Para contestar la pregunta de qué es una alta corte, yo creo que debemos hacer una pequeñísima introducción diciendo que esto responde a una organización de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia tiene una organización que está dada por la Constitución y que prevé la existencia de jueces, de cortes provinciales y de 2 altas cortes. Estas 2 altas cortes son, por un lado, la Corte Nacional de Justicia y, por otro lado, la Corte Constitucional. ¿Por qué son altas cortes o por qué se les dice altas cortes? Para decirlo en algún lenguaje sencillo, yo diría que son las cortes que tienen la última palabra. Pero la última palabra sobre algo en específico. En el caso de la Corte Constitucional, es aquella corte que tiene la última palabra respecto de la interpretación que debe ser dada a la Constitución y también respecto de cómo se deben garantizar los derechos constitucionales. Entonces, esto define a que se la llame comúnmente una alta corte porque es, en efecto, aquella corte que tiene la última decisión dentro de un sistema de administración de justicia que prevé otras instancias que no tienen esta capacidad. ¿En qué consiste el sistema de administración de justicia constitucional? Justamente el sistema de administración de justicia, de manera en estricto sentido, es una forma de organizar cómo se administra la justicia en un país. Puntualmente, la administración de justicia constitucional, nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ha establecido que, o parte del entendido que, todos los jueces son jueces constitucionales. Esto quiere decir que todos los jueces tienen el deber de aplicar la Constitución en el conocimiento de los casos que les llegan. Entonces, la organización de esta estructura de administración de justicia constitucional toma como parte de su estructura a todos los jueces de todas las instancias y de todas las materias. Y puntualmente, ya para entender cómo se administra la justicia en el fuero constitucional, decimos que tenemos jueces de primera instancia, una corte provincial que revisa las actuaciones de estos jueces de primera instancia y la corte de cierre o la alta corte que vendría a ser, en el caso de la Administración de Justicia Constitucional, la Corte Constitucional del Ecuador. Doctora Molina, ¿cómo interactúa la Corte Constitucional con los demás órganos de administración de la justicia constitucional? Esta es una pregunta muy interesante porque tal vez no existe un lugar donde se digan todas las formas de interacción en estricto sentido, y hay algunas formas de interacción formales y otras que no son tan formales. Yo podría decir que tal vez la forma de interacción que más se conoce o aquella que nos parece más visible es la acción extraordinaria de protección, no porque nuestro diseño constitucional así lo haya hecho, sino porque en la práctica es en la que más recurren las personas hacia la Corte y en la que es más visible que la Corte puntualmente revisa la actuación de las otras jueces que forman parte de esta administración de justicia. Esta acción, o sea, la acción extraordinaria de protección, está prevista o existe precisamente para que la Corte revise que las actuaciones judiciales hayan sido conforme a la Constitución. Entonces, parece ser que es la forma más directa en la que la Corte le habla a otro juez, a un juez de instancia, de corte provincial o de primera instancia, o a los jueces de la Corte Nacional de Justicia también, y les dice si su actuación fue correcta o incorrecta. Siempre está valorado a la luz de la Constitución. Si bien esta es la forma más visible, no es la única y no creo tampoco que sea la más importante. Hay otras formas de interacción muy interesantes que tal vez no se han explorado mucho o se podrían explorar en mayor medida o se podrían usar de mejor manera, como es la consulta de norma. O sea, yo creo que la consulta de norma, que es esta acción que tiene la Corte, en la cual un juez cuando está de instancia, cuando está conociendo un caso y se ve enfrentado a la aplicación de una norma y cree y se da cuenta que esta norma podría llegar a tener un efecto inconstitucional en el caso concreto y tiene dudas sobre si debe o no debe aplicarla, esta acción le da la posibilidad de que este juez pregunte y le diga a la Corte Constitucional, si yo aplico esta norma en mi caso en concreto, ¿genero un efecto inconstitucional? ¿Esta norma es inconstitucional o no para mi caso en concreto? Y fundamenta esa duda que tiene y la Corte le contesta. Tiene el deber de contestarle y tiene el deber de decirle, en efecto, esta norma sí va a generar un efecto inconstitucional en su caso o no va a generar un efecto inconstitucional en su caso. Y yo creo que esa es una fórmula de interacción muy positiva, que lastimosamente en la práctica tiene algunas falencias y tiene algunos problemas.
por la capacidad de la Corte de responder tan rápido las preguntas. Y es que, claro, tenemos una Corte con un montón de atribuciones y un montón de competencias que le impiden hacer una contestación inmediata de estas consultas, y pese a que la ley establece términos muy específicos para las contestaciones y la Corte hace un esfuerzo enorme por cumplirlos, no termina de ser tan inmediato. Y claro, eso es una dificultad, pero eso no significa que no sea un gran mecanismo para que la Corte Constitucional interactúe con los otros órganos de justicia dentro de nuestro sistema. Y finalmente quisiera, para no tomarme mucho el tiempo en esta pregunta, pero sí para dejarlo mencionado, es que otra forma de interacción que yo creo que es muy importante, y tal vez no es tan directa como la consulta de norma y no es tan visible, pero tal vez sus efectos son mucho más potentes, es la capacidad de la Corte para hacer revisión de los casos de instancia. Entonces, estas atribuciones que tiene la Corte en la fase de selección y revisión le permiten conocer todas las sentencias dictadas por todos los jueces en materia de garantías. Esto quiere decir en las acciones de tipo constitucional, como el habeas corpus, el habeas data, las medidas cautelares. Todas estas sentencias que dictan los jueces dentro de ese tipo de casos deben ser enviadas a la Corte Constitucional por una obligación legal. Ellos, en efecto, las envían, si bien no en un 100%, pero hay muchas que se envían, y la Corte, a través de esta competencia, revisa todas estas decisiones y empieza a detectar problemas estructurales en la Administración de Justicia Constitucional, escoge casos en los que puede direccionar el funcionamiento de la Administración de Justicia y dicta sentencias de revisión. Yo creo que esta es una forma de interacción también, porque es la Corte respondiendo a la actuación judicial y mandando un mensaje generalizado respecto de cómo tienen que actuar los jueces cuando conocen ciertos tipos de acciones como son las garantías. Entonces, yo creo que tienen la Corte unos mecanismos muy interesantes de interacción, y creo que estos han sido usados de manera amplia en estos últimos años y que deben seguir usando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. En ese sentido, ¿cuál es la misión de la Corte Constitucional del Ecuador? Cuando le escuchábamos al doctor Grijalva iluminarnos sobre el rol de la Corte en la vida política del Estado, él decía que la Constitución organiza el poder, ¿no es cierto? Si la Constitución organiza el poder, tiene que haber alguien que se asegure de que esta organización dada por la Constitución se cumpla. Y ese alguien es la Corte Constitucional. Si lo vamos a decir más en los términos jurídicos y llevándonos un poco a los textos de la Constitución, diríamos que la misión de la Corte es ser el máximo órgano de control constitucional, ser el máximo órgano de interpretación constitucional y ser el máximo órgano de administración de justicia constitucional. Esas son las misiones que le ha dado la Constitución de manera categórica. Pero si salimos un poco en estricto sentido, estas misiones dadas por la Constitución y lo entendemos de manera más abstracta en su rol con el Estado, yo diría que efectivamente es este ente que permite y se asegura de que la organización dada por la Constitución se cumpla y que funciona como un eje para la actuación estatal, cuyo principal instrumento es la Constitución. También le quisiera preguntar, ¿cuáles son las principales atribuciones que tiene la Corte Constitucional? Gracias por la pregunta. Bueno, la Corte tiene un enorme catálogo de atribuciones que yo creo que nos tomaría muchísimo tiempo describir todas ellas, y no quisiera hacer una simple enumeración de todas las atribuciones porque creo que no aportamos nada a nuestra audiencia. Lo que sí me gustaría decir es que tal vez aquellas atribuciones que están contenidas en la Constitución y que la Constitución se ha detenido en tratar de explicar cuáles son de manera general. Como punto número 1, la administración de la justicia constitucional, es decir, el decidir casos respecto de si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo la Constitución. Otra de las principales atribuciones dadas por la Constitución de la República es interpretar la Constitución. Interpretarla es darle el sentido, es decir, explicar qué es lo que quiere decir su texto. Y esta misión de explicar lo que quiere decir su texto tiene un máximo intérprete que es la Corte Constitucional. Y esta atribución no es cualquier atribución, porque quiere decir que podría llegar a no ser en estricto sentido lo que dice el texto. La Corte tiene esta facultad y tiene esta como una principal atribución y no la ejerce solamente en una de sus competencias, como es la acción de interpretación, por ejemplo. No es limitativa, no es que solamente va a ejercer esta atribución en esa acción, sino que lo hace a lo largo de todas sus atribuciones, y por eso creo que es una de las principales atribuciones que tiene la Corte. Otra de las atribuciones interesantes, y como ya mencionaba el doctor Grijalva, dándonos algunos ejemplos,
es la posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes. ¿Y qué significa controlar la constitucionalidad de las leyes y las normas en general? Quiere decir que va a validar que estos cuerpos normativos no sean contradictorios con nuestro texto constitucional, es decir, que sean coherentes con la que la Constitución ha establecido. Además, tiene que asegurarse de que aquellas normas que tienen una obligación concreta y clara y específica y determinada se cumplan. Entonces, no solamente sus atribuciones están dadas para verificar en abstracto si es que las normas son o no constitucionales, sino que puede llegar a revisar si es que una norma que contiene una obligación concreta y clara se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y si no se está cumpliendo, puede sancionar su incumplimiento, exigiendo el cumplimiento por parte de la autoridad. Y esto es algo muy interesante porque ustedes ya podrán ver en estas atribuciones que estoy describiendo que de alguna manera la Corte lo que hace es controlar toda la administración del Estado, porque controla los actos del Ejecutivo, los actos normativos de la Asamblea Nacional y controla también la actividad jurisdiccional cuando los jueces emiten sus decisiones, sus sentencias. Entonces, este es un control integral. Este es o sea, sus atribuciones van hacia toda la actividad estatal. Otra atribución mencionada por la Constitución, que también merece ser mencionada, es la posibilidad de resolver conflictos de competencia entre las diferentes autoridades del Estado. Esta atribución es interesante porque de alguna manera le pone a la Corte en un rol más político, que si bien obviamente va a ser ejercido a la luz de un criterio jurídico, le coloca en un rol de ser quien decida y tenga la última palabra sobre un conflicto que podría ser y podría tener tintes eminentemente políticos. Por otro lado, también le ha permitido la Constitución a la Corte establecer cuándo una sentencia constitucional ha sido incumplida y en el caso de que se incumpla, poder sancionar este incumplimiento. Entonces, todas estas atribuciones que después se derivan y se concretan en acciones puntuales y mecanismos puntuales, que es más o menos cómo se traduce toda esta atribución establecida en la Constitución y que las podemos ver ya desagregadas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se convierten en acciones que pueden ser de tipo de garantías, o sea, de garantías jurisdiccionales, una garantía jurisdiccional en estricto sentido, como es una acción extraordinaria de protección, como es una acción de incumplimiento de sentencia, o pueden ser también acciones propiamente dichas de control constitucional, como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad de una norma, la acción de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales, o también las acciones encaminadas a controlar, por ejemplo, los instrumentos internacionales suscritos por el Ejecutivo, las consultas populares, las reformas constitucionales, es decir, todas estas atribuciones dadas por la Constitución a la Corte después se traducen en acciones de diferentes tipos, de diferentes gamas, que en un fin último están encaminadas a hacer prevalecer la Constitución. Para hablar de la transición entre el Estado legal al Estado constitucional, es importante evocar un caso preciso. Se trata de la condena en 1887 del Consejo de Guerra a Federico Irigoyen y otros, por la infracción de sedición, prevista en el artículo 117 de la Ley Reformatoria del Código Militar, cuya sanción era pena de muerte. En este momento estaba vigente la Constitución de 1884, que prohibía la pena de muerte por delitos políticos. En primera instancia se aplicó la norma constitucional y se condenó a Irigoyen a la pena de reclusión mayor extraordinaria. El auditor de guerra consideró justa la sentencia en cuanto encontró culpable a Irigoyen del delito de sedición, pero injusta al no aplicar la pena prevista a la infracción que es la muerte. La Corte Suprema Marcial se pronunció exclusivamente sobre la imposición de la pena a Irigoyen, señalando que el Poder Judicial no puede dejar sin efecto una ley por estimarla inconstitucional, pues si bien el órgano legislativo no puede excederse de sus atribuciones, como lo haría al dictar leyes inconstitucionales, tampoco el Poder Judicial puede excederse ejerciendo atribuciones que la Constitución no le ha otorgado. La Corte Suprema Marcial se pronunció exclusivamente sobre la pena que correspondía a Irigoyen y, a diferencia de la famosa jurisprudencia estadounidense asentada por el juez John Marshall en el emblemático caso Marbury versus Madison de 1803, estimó que el Poder Judicial no puede dejar sin efecto una ley,
aun cuando ésta sea evidentemente inconstitucional, pues el texto de la Constitución no contemplaba expresamente mecanismos de control de la constitucionalidad, dando como resultado que el coronel Irigoyen fuera sentenciado a muerte y el principio de la supremacía de la Constitución implicado en la práctica judicial. Doctor Grijalva, quisiera que nos cuente un poco el proceso por el cual en Ecuador se instauró la supremacía constitucional. Bueno, esa es una larga y curiosa historia, porque, como mencionaba, no es un proceso inmediato, ¿no? Quizás se pueda entender con dos historias muy interesantes. La una sucede en 1886, 87, fíjense. Regía en ese entonces la Constitución de 1884, que prohibía la pena de muerte. Sin embargo, en 1886 se había reformado una ley militar. Y mediante esa ley militar se imponía la pena de muerte. Entonces, ¿qué resulta? Que por un lado teníamos la Constitución prohibiendo la pena de muerte y por otro lado esa ley militar que establecía que sí, que digamos en el caso de ciertos delitos de traición, delitos cometidos por militares, sí había pena de muerte. Y esta era una época en la que comenzaban a actuar las guerrillas alfaristas, ¿no? Las guerrillas liberales. Y entonces hay dos casos más o menos de contemporáneos de esos años en los que, fíjense, se aplica la ley y no se aplica la Constitución, ¿no? Son casos, digamos, desconcertantes realmente, porque como hemos dicho, si una ley viola la Constitución, si la ley dice hay pena de muerte, pero la Constitución dice que no, pues esa ley es inconstitucional y no debería aplicarse, ¿no? Como venimos diciendo. Sin embargo, aquí los jueces, ¿no? Los tribunales reflexionaron en el sentido de que no, de que la ley la ley que establecía la pena de muerte debía aplicarse. Y por esas razones se ejecutó a Federico Irigoyen y también a Luis Vargas Torres, ¿no? Nos muestra cómo funcionan las cosas cuando no hay un órgano que le dé su supremacía a la Constitución, que garantice la supremacía de la Constitución, ¿no? Y cuando la ley se impone a la Constitución. Hay un discurso de Vargas Torres, ¿no? Que es realmente, se podría tal vez brevemente, que es parte de nuestra historia y es impresionante. Entonces, en este discurso, aquí, por ejemplo, Vargas Torres, hay una parte textual que dice: señores jueces, dice, me presento ante vosotros no a defenderme del decreto expedido por la legislatura pasada, que violando los artículos 14, 22, 122 y 129 de la Constitución, convierte al gobierno en victimario de los ecuatorianos, ¿no? Porque, claro, efectivamente, si es que no hay quien controle, que prime la Constitución, entonces la ley puede decir cualquier cosa. Y luego él dice, ¿no? Textual, hemos visto amordazar la prensa liberal y disolver nuestras asociaciones, nuestros derechos han sido pisoteados e ilusorias nuestras garantías, ¿no? Eso es lo que sucede cuando la Constitución no prima, que los derechos y las garantías se convierten en ilusiones, ¿no? En tinta y papel, si es que efectivamente no hay una Corte Constitucional que garantice, ¿no? Que la Constitución se haga realidad. Y luego la otra anécdota, o más que anécdota, hecho histórico, es cuando se crea la Corte Constitucional, el primer Tribunal Constitucional en 1944, a raíz de la Gloriosa. El Ecuador fue uno de los países latinoamericanos que más tempranamente, me parece que solo Cuba fue anterior, crea un tribunal constitucional en América Latina. Y entonces, en ese caso,
es interesante ver la reacción de Velasco Ibarra, porque no le gustó para nada el Tribunal Constitucional, y eso que, como decíamos, no era propiamente una corte, sino un órgano político, ¿no? Y en su discurso, al día siguiente, en un discurso luego de que dictada la Constitución de 1945, él dice textualmente: el Tribunal de Garantías Constitucionales hará imposible el funcionamiento del Poder Ejecutivo, le niega al Ejecutivo toda facultad propia, lo paraliza, lo mata, toda la desconfianza sobre el Ejecutivo, la infalibilidad para el Tribunal de Garantías. El Tribunal de Garantías es un super ejecutivo, un super Estado, plural, prácticamente irresponsable. Bueno, no le gustó para nada. ¿Por qué? Porque le pone límites al presidente, ¿no? De la República. ¿Y cuáles son esos límites? Los límites que le pone la propia Constitución. Entonces hace que incluso la persona más poderosa, la autoridad más poderosa en el país, como es el presidente, tenga que atenerse, tenga que someterse a la ley más importante de todas que en un país, que es la Constitución. Y luego vendrá un largo, como decimos, proceso mediante el cual yo creo que la sociedad ecuatoriana ha luchado por tener una Corte Constitucional independiente que juzgue conforme a derecho, donde todos los ciudadanos, sus organizaciones y sus movimientos puedan acudir para imponer la Constitución, incluso sobre quienes tienen más poder en el país, poder que por cierto es además otorgado por la propia Constitución y con los límites que la Constitución establece. Doctor Grijalva, lo que usted ha dicho es medular, y en ese sentido le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Constitucional y otros órganos constitucionales, como la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado? Bueno, ya se nos explicaba muy bien, ¿no? Que la Corte Constitucional es el máximo intérprete jurídico de la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una facultad que no tienen las demás autoridades, las demás instituciones. Todos tienen que actuar conforme a la Constitución, eso sí, ejercer las competencias que la Constitución le da. Pero si es que surgen desacuerdos, si es que surgen distintas interpretaciones, pues la que prevalece es la interpretación que haga la Corte Constitucional. Entonces, efectivamente, esa es un rol, una competencia muy importante, ¿no? Luego también, con mucha pertinencia, se nos explicaba, ¿no es cierto?, si es que la Constitución distribuye el poder entre las distintas entidades, incluso en el territorio, y surgen conflictos, ¿no? Conflictos entre distintas entidades públicas, pues la Corte, bajo ciertas condiciones, puede decidir, ¿no es cierto?, en estos conflictos de competencias. Entonces, como digamos la Constitución incluso crea las autoridades y los principales órganos del Estado y les distribuye el poder, es comprensible que el máximo intérprete de esa Constitución pues tenga un rol importante, ¿no?, para que cada entidad pública, cada institución, cada autoridad ejerza sus competencias conforme se las otorga la Constitución, no invadiendo las de otros, no excediéndose, no dejando de ejercerlas en el marco del derecho. Entonces esta organización del poder es fundamental para que también los derechos sean garantizados adecuadamente y sean efectivizados, ¿no?, como en el caso de los derechos sociales y como lo hemos visto, reitero, porque es un muy buen ejemplo, en el caso del derecho a la educación, en que en un fallo histórico realmente la Corte Constitucional le ha dicho al gobierno nacional, ¿no?, le ha dicho al país: usted tiene que tomar en serio el hecho de que la Constitución
da prioridad a través de preasignaciones, a través de claras prioridades en el manejo del presupuesto de orden fiscal, ¿no es cierto?, a la educación. Y por tanto, las remuneraciones de los docentes, sus jubilaciones, son una prioridad en la política fiscal del país. Esos derechos sociales tienen que ser priorizados sobre otros gastos públicos que tendrán también su importancia, pero la Constitución le da mayor importancia a la educación, a la salud. Es un ejemplo como práctico, histórico, sobre cómo la Corte Constitucional garantiza los derechos de todas y todos. Doctora Molina, para finalizar quisiéramos una conclusión. ¿Qué implica que la Corte Constitucional sea el guardián de la Constitución? Esta frase se repite muchísimo, ¿no? Se dice, bueno, la Corte es el guardián de la Constitución. Y es el guardián de la Constitución precisamente porque es un ente cuyas atribuciones están dirigidas de manera estricta a proteger. ¿Y a proteger qué? A proteger el texto constitucional, a proteger esos acuerdos a los que el Estado ha llegado para dictarse a sí mismo una norma suprema y que de alguna manera sirve para regular que toda la actuación estatal esté conforme a ella. Este rol del guardián de la Constitución significa que la Corte Constitucional no puede responder a fines políticos, no puede responder tampoco a las apreciaciones personales de los jueces que la componen, sino que tiene un único eje que es la Constitución y su fin último es la Constitución. Esa es la razón, yo creo que por la que se le llama el guardián de la Constitución, porque precisamente lo es. Todas sus atribuciones están dirigidas a la protección de la Constitución. Doctora Molina, doctor Grijalva, ha sido una valiosa y orientadora conversación. Muchas gracias por participar en el podcast del Centro de Estudios y Difusión de la Corte Constitucional del Ecuador. Constitucionalmente hablando. Gracias. Constitucionalmente hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Es un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. Constitucionalmente hablando.